Te doy la bienvenida a este nuevo podcast de Pedagogía para la Vida. Mi nombre es Patti Sarlenga y como siempre agradezco este ratito que tenemos para compartir contenido que hace a nuestro mundo interno, a nuestra búsqueda, a nuestras ganas de conocernos, de entendernos, de aprender de a poco a contar con nuevos recursos en tiempos que son complicados. Indiscutiblemente, más allá de lo que podemos como país, en mi caso en Argentina, estar atravesando en este momento, el mundo está pasando por un tiempo realmente difícil. Muchas cosas empezaron a moverse, hay muchas cosas que vemos, que observamos, en muchos casos que vivimos, que piden mucho de nosotros. Demanda mucha paciencia, demanda mucha comprensión. Hay como un momento muy específico y particular donde podemos sentirnos muy demandados por lo que acontece y muchas veces sentir que no tenemos todos los recursos internos que necesitamos. Tomar conciencia de esto es una gran oportunidad para no quedarnos en papel de víctimas, para no quedarnos simplemente perpetuando una queja, sino empezar a hacer algo con eso. Siento que me faltan recursos, siento que no me conozco, siento que me cuesta acompañarme en los momentos donde la tormenta está un poco más fuerte, porque así es la vida. Momentos donde el mar está calmo y momentos donde vienen tormentas fuertes y otros tantos donde parece que lo que viene es directamente un huracán. Así que, ¿qué te parece si aprovechamos este ratito en compartir un tema que hoy traigo? Y que te cuento, te voy a ser totalmente sincera, a mí también a veces me hace ruido. ¿De qué te quiero hablar hoy? Te quiero hablar de lo que significa en nuestras vidas tener la capacidad de ir desarrollando pensamiento positivo. Lo vamos a hacer a través de un libro que ha sido un bestseller mundial y se llama Aunque tenga miedo, hágalo igual. Vamos a leer el capítulo número 5, una partecita de él, donde la autora hace especial hincapié en trabajar en nosotros para desarrollar un pensamiento positivo que podríamos, en otros términos, hablar de todo lo que significa tener sesgo positivo en nuestras vidas. Hemos hablado en podcasts anteriores de esto que es totalmente biológico, muy natural, tiene que ver con el hecho de que mi cerebro, como tantas veces me escuchas repetir, no le interesa nuestra felicidad, muchísimo menos nuestra trascendencia. Nuestro cerebro tiene una gran función y casi única función que es mantenernos con vida. Por lo tanto, es muy fácil de deducir que el instinto que más va a activar es justamente el instinto de supervivencia, que no solamente en el caso del ser humano, y en esto nos diferenciamos del resto de los mamíferos, ellos activan este instinto cuando hay un peligro real. Nosotros, a través del desarrollo de nuestro cerebro, tenemos capacidad de imaginar, así que activamos este instinto, sea que algo real esté sucediendo o esté por suceder, o simplemente lo pensamos, o simplemente lo imaginamos. Ahora, mi cuerpo, la producción de las hormonas de estrés, las reacciones físicas que voy a tener son exactamente iguales, tanto si lo que estoy viviendo es real o imaginario. Desde este lugar hablamos mucho en podcasts anteriores y también lo hacemos en los talleres de pedagogía para la vida de la importancia del desarrollo del sesgo positivo. En lo personal te cuento que tengo como un tema muy particular con esto de
buscar equilibrio. No es que voy a ver todo positivo, como así tampoco debo verlo todo negativo. La gran palabra es justamente equilibrio. Ahora, si yo pudiera grabar mi diálogo interno, si existiera una máquina que por el momento no te entusiasmes, porque no existe, por más que esté la inteligencia artificial tan de moda en este momento, no existe ninguna máquina que pueda grabar las palabras de mi diálogo interno. Y ya sabemos, vamos aprendiendo, que en realidad lo que marca el hecho de que en mi vida haya o no sufrimiento no es tanto lo que sucede, sino cómo yo me cuento lo que sucede, cómo yo lo interpreto. El cuento que me cuento sobre lo que pasa, como en algún taller de pedagogía para la vida habíamos titulado las películas de mi Netflix mental que me hago sobre lo que sucede. Por lo tanto, es cierto que la tendencia entonces más común en nosotros los humanos es el pensamiento negativo. Si de todo esto además vengo dentro de un contexto social donde la negatividad está muy presente, si están pasando cosas que alimentan ese tipo de pensamientos, si además vengo de un sistema familiar de apego inseguro, donde justamente la desconfianza, los miedos, la falta de amor sano, amor propio, la falta de autoconfianza. Qué gran palabra esa. Y te cuento que esta autora, esta psicóloga y especialista, sobre todo en una emoción primaria, como es el miedo, ella tiene una definición que me gusta mucho y que te la comparto. Ella dice que el antídoto para el miedo es el desarrollo de autoconfianza. Vale recordar, te lo hago tan solo en breves segundos, que hay un miedo totalmente biológico, genético, sano, que es un miedo físico ante algo real que aparece, que me activa para protegerme. Y hay un miedo que no es tan sano, que puede desde ya llegar a ser tóxico, que es más un miedo mental y que no hace referencia tanto a lo que sucede como el anterior, sino a lo que yo imagino que puede suceder. Y pensa que de todo esto se construye y se alimenta, por ejemplo, la ansiedad, por ejemplo, el pánico. Bueno, dentro de este contexto que te estoy haciendo referencia de sesgo negativo, sesgo positivo y la importancia de buscar un equilibrio, porque esto es como si yo solamente comiera, me nutriera, le diera de alimento a mis células, por ejemplo, azúcar, solo azúcar. Nunca una proteína, nunca una vitamina, nunca un buen hidrato de carbono, solo azúcar. Bueno, indiscutiblemente, cuando paso un tiempo, yo voy a notar los efectos totalmente adversos y negativos de solamente alimentarme con eso. ¿Qué sucede cuando alimento a mi cabeza, cuando alimento a mi mente, cuando alimento a mis patrones neurales solo con negatividad? Y lo más triste de todo, y ahora lo vamos a compartir un poquito a través de esta lectura, es que formamos parte de una sociedad, de una cultura que piensa que aquel que es positivo, pero no positivo tonto, no un positivo negador de lo que pasa en la vida, no hablamos de eso, nada que ver. En realidad hablamos de tener la capacidad consciente y trabajada de recordar que siempre hay colores en la vida. A veces vemos la vida solo negro, a veces con mucho esfuerzo le encontramos un gris. Pero ¿qué pasa con el resto de los colores que me lo da el hecho de pensar en positivo? Bueno, nos metemos en el tema, ¿te parece? Porque vuela el tiempo y ya veo que hoy va a quedar un poco inconcluso. No te preocupes, lo seguimos en la próxima. Este capítulo se titula, y aquí arrancamos,
Poliana vuelve a cabalgar. Te cuento antes de empezar que no tenía ni idea. Yo no conocía el cuento de Poliana. Parece que es muy famosa, por lo menos allá en Estados Unidos. Así que arranca de esta manera. Seguro que usted habrá oído la expresión no seas como Poliana, cuando se quiere sermonear a un optimista convencido. Durante muchos años nunca pensé que ser como Poliana fuera algo malo. Esto penetraba inconscientemente en mi cabeza. Cuando cenaba con una amiga una noche, traté fervorosamente de hacerle ver el lado positivo de las cosas que ella consideraba negativas. De pronto ella observó desdeñosamente: «Estás empezando a hablar como una poliana». Con gran sorpresa suya y mía, le contesté bruscamente: «¿Y qué tiene de terrible ser una poliana? Después de todo, ¿qué tiene de malo considerar la vida como algo bueno a pesar de los obstáculos que se nos interponen en el camino? ¿Qué tiene de malo ver lo bueno en todo? Eso, nada, nada tiene de malo», afirmé. En realidad, agregué con tono incrédulo, ¿por qué habría de resistirse alguien a pensar así? Y en realidad, esto es lo interesante, nos resistimos. La manera de pensar positiva es uno de los conceptos más difíciles para comunicarse con la gente. Cuando presento mis ideas sobre el pensamiento positivo en los talleres y clases, mis alumnos responden inmediatamente: «Ah, no, eso no tiene nada de realismo». Cuando les pregunto por qué la manera de pensar negativa es más realista, no saben qué contestar. Se supone automáticamente que lo negativo es realista y lo positivo no lo es. Si se examina bien el asunto, se advierte que es mera locura. Se nos informa que aproximadamente el 90% de las cosas que nos preocupan nunca suceden. Eso significa que nuestras preocupaciones negativas tienen aproximadamente una probabilidad del 10% de ser exactas. Si es así, ¿no resultará al fin que ser positivo es más realista que ser negativo? Piense en su propia vida. Yo apostaría que la mayoría de las cosas que lo preocupan a usted nunca suceden. Entonces, ¿es usted realista si está siempre preocupado? No. Si lo piensa, lo importante no es saber cuál de ambos conceptos es más realista, sino más bien pensar: ¿por qué ser desdichado cuando en realidad puedo ser feliz? Si el ser una poliana crea un mundo más feliz para usted y los que lo rodean, ¿por qué vacilar un solo momento? Veamos un ejemplo de ambas actitudes. Tanto Joan como Mary eran unas dueñas de casa de unos 45 años cuando sus maridos murieron repentinamente. Joan, en este caso, de inmediato, se puso al mando de la tragedia. Durante años les pidió solidaridad a todos, hasta llegar a tal punto que nadie quería estar ya en su compañía. Entonces, tuvo la prueba de que a las mujeres que están solas nunca las invitan a ninguna parte. Fíjate vos todo lo que se va desarrollando. Se convenció a sí misma de que nunca volvería a encontrar a alguien que la amara de nuevo y naturalmente esto era lo que creaban para ella su actitud y su conducta. Como su marido solo le había dejado dinero suficiente para sobrevivir, Joan llegó a la conclusión de que tendría que vivir con esa suma, ya que nadie a su edad encontraría un empleo. Fue, como te imaginas, a unas pocas entrevistas, pero dada su falta de entusiasmo, no consiguió ningún trabajo.
Su negatividad le deparó una vida realista de dolor. Mary, en cambio, adoptó una actitud del tipo Pollyanna cuando murió su esposo. Después de su duelo, de un periodo de duelo, reaccionó y recomenzó a vivir como era debido. Era uno de esos seres que creen realmente que se puede crear algo bueno con nada. También ella se había quedado sin ningún dinero extra y estaba resuelta a ganárselo ella misma. Aunque Mary nunca había trabajado, confió en encontrar un lugar para sí en el mercado de empleo. Siempre se había ocupado de reunir fondos y ese trabajo le gustó inmediatamente. Sobre la base de su experiencia como voluntaria, logró ingresar al departamento de recolección de fondos de una institución de caridad. En el curso de 2 años, consiguió realmente cubrir todas sus necesidades. Durante todo ese periodo fue experimentando una sensación de expansión y crecimiento como nunca había sentido. Aunque no habría nunca deseado la muerte de su marido y todavía suele echarlo de menos, advierte que ha crecido enormemente al haber tenido que vivir por su cuenta. A diferencia de las amigas de Joan, las de Mary nunca la excluyeron de sus planes. ¿Por qué habrían de hacerlo? Ella traía siempre una increíble sensación de entusiasmo y exuberancia de vida. Su forma de convertir su tragedia en un triunfo le servía de inspiración a todas. Su manera positiva de ver las cosas le creaba una vida muy realista, pero con alegría y también con satisfacción. Nada es realista o falto de realismo. Solo existe lo que pensamos sobre una situación dada. Nosotros creamos de alguna manera con nuestros pensamientos nuestra propia realidad. Ahora, tal vez puedes preguntarme, ¿qué tiene que ver esto con el miedo? Y bueno, todo. Recordá que afrontar con éxito el miedo implica pasar de una posición de dolor a otra de poder. Aunque ambas mujeres tenían sus miedos, Joan reprimía el suyo desde una posición de dolor, mientras que Mary reprimía el de ella desde una posición de poder. Los miedos de Joan derivaron en un estancamiento y los de Mary provocaron un crecimiento. A Joan la inquieta aún no tener suficientes amigas, el temor a morir sola, el temor a quedarse sin dinero. Su opresión íntima es siniestra. En realidad, vive su vida en el lado izquierdo del diagrama del dolor al poder, impotente, deprimida y paralizada. Los miedos de Mary, en cambio, la llevaron a recolectar dinero suficiente para su sociedad de caridad, a realizar un buen trabajo en una entrevista por TV, haciendo imprimir a tiempo un boletín informativo para sus empleadores y logrando éxitos en sus actividades. Sus miedos, más allá de lo que ella haga profesionalmente, son de un tipo totalmente distintos de los de Joan. Vive en el buen lado del dolor al poder. Ella vive su mundo buscando motivación. No cabe la menor duda de que el hecho de aprender a pensar más positivamente lo lleva a uno a acercarse cada vez más a hallar su propio poder personal. Descubrí una manera asombrosa, y escucha esto, de demostrar la eficacia del pensamiento positivo frente al negativo en las palabras de Jack Canfield, presidente de los seminarios de autoestima que uso ahora en mis talleres. Le pido a alguien que se adelante y enfrente a la clase. Después de haberme asegurado de que esa persona no tiene problema alguno con sus brazos, le pido a mi voluntario que cierre un puño y extienda ambos brazos a sus costados. Luego, le digo que resista con toda la fuerza interior que tenga
mientras lo enfrento y trato de hacerle bajar el brazo con mi mano tendida. Ni una sola vez, pero así, ni una sola vez logré hacerle bajar el brazo en mi tentativa inicial. Luego, le pido que cierre los ojos y repita 10 veces la afirmación negativa: soy una persona débil y sin méritos. 10 veces en voz alta. Le digo en realidad que experimente la sensación de lo que dice, de eso que afirma. Cuando la ha repetido 10 veces, le pido que abra los ojos y vuelva a extender el brazo exactamente como antes. Le recuerdo que resista todo lo que pueda. De inmediato, puedo hacerle bajar el brazo. Se diría que toda su fuerza lo ha abandonado. Ojalá yo pudiera registrar la expresión fisonómica de mis voluntarios cuando les resulta imposible resistir a mi presión. Unos pocos me han inducido a repetirla. No puede ser. No estaba preparado. Pero lo vuelvo a hacer y con la segunda tentativa, el brazo baja inmediatamente con poca resistencia y los que miran se quedan pasmados. Luego, le pido al voluntario que vuelva a cerrar los ojos y que repita 10 veces la afirmación positiva: soy una persona fuerte y de méritos. También aquí le digo que sienta esas palabras y le pido que extienda el brazo y resista a mi presión, y con gran asombro de él y de todos los demás, van a ver ustedes, si lo practican en casa, que por más fuerza que yo haga, no puedo bajarle el brazo. En realidad, está más firme que la primera vez que intenté hacerlo bajar. Si sigo mezclando lo positivo con lo negativo, vas a ver que derivan los mismos resultados. Puedo hacer bajar el brazo después de la afirmación negativa, pero no después de la positiva. Por lo demás, sépanlo todos los escépticos, ensayé esta experiencia cuando no sabía qué decía el voluntario. Salí de la clase y los alumnos decidieron si la afirmación debía ser positiva o negativa. Vuelvo a entrar y tan solo con la posibilidad de hacer este empuje en el brazo puedo deducir qué tipo de pensamientos tiene en ese momento el voluntario. Esta es una demostración asombrosa del poder de las palabras que nos decimos. Las positivas nos hacen físicamente fuertes, las negativas físicamente débiles. El aspecto asombroso de ese experimento es que no importa si creemos o no lo que nos decimos. El solo hecho de decirlas hace que nuestro yo interior crea en ellas. Se diría que ese yo no sabe qué es lo verdadero y qué es lo falso. No juzga, solo reacciona ante lo que le dan. Cuando pronuncia las palabras soy débil, el yo interior le da esa instrucción al resto de nuestra persona. Es como que el cerebro recibe la orden y dice, ¿quieres ser débil? Y cuando aparecen las palabras soy fuerte, el cerebro acciona como corresponde. ¿Qué nos dice todo esto? Deje de alimentarse, por favor, con pensamientos negativos. Esos pensamientos le quitan su poder y, por lo tanto, lo paralizan de miedo. Bueno, lo voy a dejar por cuestión de tiempo acá. Te completo este capítulo en el próximo podcast. Me encanta este ejercicio, yo lo he hecho un montón de veces en los talleres. Tiene que ver con lo que se conoce como kinesiología aplicada, que viene del mundo del trabajo somático con base en Estados Unidos. Es muy interesante, pero si no lo crees, probalo con alguien de la casa, con un amigo, con una amiga, con alguien de tu familia. Probalo, saca tus conclusiones y después, si tenés ganas, me contás.
Estamos hablando de desarrollar sesgo positivo, no para transformarnos en tontos, que no vemos lo que pasa a nuestro alrededor, sino para gestionar la vida desde otro lugar y también para, en un momento tan intenso que estamos viviendo como humanidad, aportar algo que nos dé esperanzas, nos dé positivismo y sobre todo nos dé valor. Le seguimos la próxima. Gracias, gracias, gracias y nos encontramos en el próximo podcast.